Cruz del cuarto grado C, de la institución educativa Emprendedores de Argel de Chiclayo. A través de la educación que se brinda en esta institución, en el curso de química, encargado del profesor licenciado Luis Alberto Mozón Pinglo, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos para formar moléculas o a los iones formando sólidos iónicos o a los arreglos metálicos que logran para lograr sistemas mucho más estables que tienen mucha más energía. Tenemos sus propiedades y los factores que influyen en este enlace. Cuando hablamos de propiedades nos referimos a que desarrollan con cambios térmicos, intervienen los electrones más externos o de valencia, son fuerzas de naturaleza electronegativa. La electronegatividad influye en el comportamiento de los átomos y los átomos conservan su identidad porque sus núcleos no se van a alterar. Cuando hablamos de los factores que influyen en este enlace, tenemos a los electrones de valencia, la electronegatividad y la energía del enlace. Cuando hablamos de electrones de valencia, queremos decir que se encuentran ubicados en el último nivel de energía. Cuando hablamos de electronegatividad, quiere decir que es la tendencia general de los núcleos para atraer electrones hacia sí mismo. La escala de electronegatividad más conocida es la de Pauli, la energía de enlace. Cuando hablamos de energía de enlace, queremos decir que es el cambio de energía en la formación o ruptura de un enlace mediamente covalente. Ahora hablamos de algo que ayuda mucho en los enlaces químicos, que es muy importante. Hablamos de la notación de Lewis. La notación de Lewis nos dice que consiste en graficar el símbolo alrededor del símbolo químico de los elementos representativos, los electrones de su último nivel de sus respectivos átomos. Tenemos la regla del octeto. La regla del octeto fue propuesto por Cosell y nos dicen que los elementos llegan a ser mucho más estables cuando tienen 8 electrones. Cuando hablamos de la regla del octeto también hablamos de dos tipos de cosas, la compartición y la transferencia de electrones. Cuando hablamos de compartición de electrones, queremos decir que generalmente los átomos de elementos muy metálicos comparten sus electrones del último nivel. Tenemos el octeto expandido y el octeto incompleto. Cuando hablamos del octeto incompleto nos referimos, el octeto expandido se producen átomos que completan más de 8 electrones externos al formar enlaces. Y cuando hablamos del octeto incompleto, quiere decir que se representan cuando algunos elementos del grupo 2 o 3A forman enlaces sin completar 8 enlaces externos. Si te das cuenta, son opuestos prácticamente, ¿no? En incompleto quiere decir que no llegan a completar 8 enlaces, en cambio en el expandido nos da a conocer que puede ser mucho más que 8 enlaces, ¿no? Ahora hablemos de la transferencia de electrones. La transferencia de electrones nos dice que ocurre en la formación del enlace iónico. Los metales más activos ceden electrones a los no metales formando iones de carga opuesta que se atraen. Tenemos algunos ejemplos e imágenes, como pueden ver ahí, de cada uno de ellos, como el cloruro de sodio, que es de transferencia de electrones. Ahora hablemos de la clasificación de los elementos químicos. La clasificación de elementos, cuando hablamos de una clasificación de elementos químicos, hablamos de 3 tipos de enlace. Cuando hablamos de 3 tipos de enlace nos referimos al enlace covalente, al iónico y al enlace metálico. Comenzaremos por el enlace covalente. Esto nos dice que es la fuerza electromagnética que une átomos no metales que tengan una diferencia de electronegatividad. Tiene varios tipos, ¿no? Y propiedades. Cuando hablamos de enlaces covalentes, hablamos de normal, dativo, polar y apolar.
El enlace covalente normal quiere decir que cada átomo aporta un electrón a la formación del enlace. En el caso del dativo, en caso de dativo, solamente uno de los átomos aporta el par de electrones enlazantes. Y en el polar, nos dice que cuando los electrones enlazantes no son compartidos en formas equitativas por los átomos. En cambio, en el apolar, quiere decir que los electrones enlazantes comparten equitativamente los electrones. Hablamos de las propiedades de los enlaces. Poseen punto de fusión bajo, son blándidos y son malos conductores de la electricidad, covalentes. Ahora hablemos del enlace iónico. El enlace iónico nos dice, es una fuerza electrostática de atracción entre un catión y un anión que se forma previamente a una transferencia de electrones. El enlace iónico tiene propiedades y características. Comenzaremos hablando por las propiedades. Nos dice que estos son malos conductores eléctricos, solubles en solventes polares como el agua, que son frágiles y quebradizos. Algunas de las características, tenemos a sus secciones, pero aclaremos esto. Cuando hablamos de secciones, como todo enlace, al principio tenemos a los siguientes compuestos que se ven acá arriba. Esos compuestos, como sabemos que un enlace iónico se caracteriza por ser formado por un enlace metálico y un no metálico. A pesar de esos compuestos estar formados por enlaces metálicos y no metálicos, no son enlaces iónicos, son enlaces covalentes. En la sección de abajo, estos sí son enlaces iónicos, a pesar de que esos están formados solamente por enlaces por compuestos no metálicos. También tenemos que es un enlace iónico si su electronegatividad es mayor o igual a 1.7. También tenemos una sección, el hidruro de litio, que tiene electronegatividad 1.1, que es mucho menor a 1.7, se considera un enlace iónico. Y para finalizar, hablemos de los enlaces metálicos. Los enlaces metálicos nos dice que los electrones se trasladan continuamente de un átomo a otro, generando una densa nube electrónica. Hablemos de sus propiedades. Las propiedades de los enlaces metálicos nos dicen que son maleables y tienen una ductibilidad, tienen conductibilidad eléctrica y tienen brillo metálico. Ahora, para reforzar ya lo mencionado y lo explicado, pasaré a resolver algunos ejercicios. Primero haremos un ejercicio de teoría y luego haremos un ejercicio práctico. La primera pregunta nos dice, indique cuáles son propiedades de los enlaces iónicos. La primera nos dice, tienen puntos de ebullición elevados, es verdadero. Conducen la corriente eléctrica al estado sólido, eso es falso, ya que los enlaces iónicos solamente conducen la corriente eléctrica cuando están en estado líquido o en estado acuoso. La mayoría son sólidos, eso es verdadero. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Ahora la segunda pregunta nos dice, con respecto al enlace covalente, señale verdadero o falso según corresponda. Es el enlace que se presenta entre los elementos de electronegatividad, eso es falso.
ya que un enlace covalente está formado por elementos no metálicos y tienen una electronegatividad muy alta. Nos dice, es el típico enlace entre elementos de alta afinidad electrónica, eso es verdadero. Son llamados también como polares, es verdad, los enlaces covalentes también son llamados homopolares. Ahora haremos un ejercicio práctico, ¿no? Dice, ¿cuántos enlaces sigma y pi tienen la molécula siguiente respectiva? Cuando hablamos de enlaces sigma y pi nos referimos también a enlaces dobles y simples. Cuando hablamos de un enlace simple es cuando solamente transfieres un electrón, o sea, solamente hay una rayita que los une. En cambio, cuando hay pi sigma son doble. Nos dan el siguiente compuesto y nos dan las siguientes alternativas. Ahora, como podemos ver, vemos enlaces simples y dobles. Acá podemos ya verlo más resuelto. Como le estaba mencionando, los sigma son los que solamente tienen uno, y cuando hay un enlace doble hay un sigma y un pi. Nos pidían cuántos sigmas hay al contar. Vemos que hay 7 sigma y 2 pi. Esa sería nuestra respuesta. Si bien es cierto, este año ha sido un año complicado para todos y con la pandemia hemos tenido que adaptarnos ciertas maneras de enseñar y educarnos. Hemos aprendido muchas cosas nuevas y conocer cosas que antes no conocíamos. De experiencia personal he aprendido mucho acerca del manejo de las máquinas y un poco de tecnología. Y he aprendido que hay muchas formas de comunicarse, no solamente entre personas, también a través de la pantalla. Si bien eso no es lo más cómodo y lo que más desearíamos hacer, pero a través de esta pandemia también nos ha servido mucho reflexionar acerca de nuestras metas, lo que queremos lograr. Y no solamente la pandemia nos ha ayudado educacionalmente, sino también familiar. Ha unido muchas más familias que están mucho más rotas por los trabajos de cada una de las personas. La pandemia nos ha ayudado a unir familias, a aprender nuevas cosas y siempre ver el lado positivo a las cosas. Quizás la pandemia no es algo que hubiéramos estado buscando, pero simplemente surgió de esta manera y nos ayudó mucho este año. Me despido y muchas gracias por la forma de enseñarnos este año, profesor.